Hola, en este video vamos a conocer sobre uno de los procesos más importantes de la vida, la división celular. Pero antes de comenzar, pensemos en algo curioso. ¿Cómo puede una célula convertirse en dos células nuevas sin perder la información genética? La respuesta está en dos procesos fundamentales, la mitosis y la meiosis. Aunque ambos procesos implican división celular, no tienen la misma función. La mitosis permite que nuestro cuerpo crezca, reemplace células dañadas y repare tejidos. En cambio, la meiosis está relacionada con la reproducción sexual. Permite la formación de células sexuales como los óvulos y los espermatozoides. Ahora sí, vamos a entrar al mundo microscópico y observar qué sucede con los cromosomas paso a paso. Antes de comenzar la mitosis tenemos la interfase. Aunque no es una fase propiamente dicha de la mitosis, es fundamental porque aquí la célula se prepara para dividirse. Durante esta etapa, la célula crece y sobre todo duplica su ADN. Esto significa que cada cromosoma queda formado por dos cromátidas hermanas idénticas unidas por una región llamada centrómero. Una vez que el ADN está duplicado, comienza la mitosis. La primera fase de la mitosis es la profase. Aquí ocurre algo muy importante. El ADN, que normalmente está extendido como cromátina, comienza a condensarse y a hacerse visible en forma de cromosomas. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas. Además, el nucleolo desaparece y la envoltura nuclear comienza a desorganizarse. También se forma el huso mitótico compuesto por microtúbulos que posteriormente ayudarán a mover a los cromosomas. Los centrosomas se desplazan hacia polos opuestos de la célula. En pocas palabras, la célula está preparando toda la maquinaria necesaria para repartir correctamente su material genético. Después llegamos a la metafase. Aquí los cromosomas se colocan en el centro de la célula formando una línea imaginaria llamada placa metafásica. Los microtúbulos del huso mitótico se unen a los cromosomas en una estructura llamada cinetocoro, ubicada en la región del centrómero. ¿Por qué es tan importante esta etapa? Porque la célula necesita asegurarse de que cada nueva célula reciba una copia correcta de cada cromosoma. Es como hacer una fila antes de repartir exactamente la misma cantidad de objetos entre dos personas. Ahora llegamos a una de las fases más importantes, la anafase. En esta etapa, las dos cromátidas hermanas se separan. Cada cromátida pasa a considerarse un cromosoma independiente y es arrastrada por los microtúbulos hacia polos opuestos de la célula. Aquí podemos imaginar que el cromosoma duplicado es como una cremallera que se abre por la mitad. Una copia va hacia un lado y la otra copia va hacia el lado contrario. De esta manera la información genética queda repartida de forma equilibrada. Después tenemos la telofase. Los cromosomas ya llegaron a los polos opuestos de la célula. Ahora comienzan a descondensarse nuevamente y se forman dos nuevas envolturas nucleares, una alrededor de cada grupo de cromosomas. También reaparecen los nucleolos. En este momento la célula tiene prácticamente preparados sus dos nuevos núcleos, pero falta algo: separar completamente el cuerpo de la célula. Finalmente ocurre la citocinesis. En esta etapa se divide el citoplasma y se forman dos células hijas. En células animales, la membrana celular se estrangula hasta separarse. El resultado de la mitosis es una célula inicial da igual a dos células hijas genéticamente muy similares con el mismo número de cromosomas que la célula original. Por eso la mitosis es fundamental para el crecimiento, la reparación y el reemplazo de células. Ahora viene una división celular diferente, la meiosis. La diferencia es que la meiosis tiene dos divisiones consecutivas, meiosis 1 y meiosis 2. Su objetivo es producir células sexuales con la mitad de cromosomas. Por ejemplo, en los seres humanos nuestras células corporales tienen 46 cromosomas, mientras que los gametos tienen 23. Y aquí aparece algo fascinante. Durante la meiosis puede ocurrir un intercambio de material genético llamado entrecruzamiento o crossing over, que genera diversidad genética. Comenzamos con la profase 1.
que es la fase más compleja de toda la meiosis. Un cromosoma homólogo proviene uno del padre y el otro de la madre. Al estar juntos pueden intercambiar segmentos de ADN mediante un proceso llamado entrecruzamiento o crossing over. Esto ocurre entre cromátidas no hermanas y genera nuevas combinaciones de información genética. Por eso, los hijos no son copias exactas de sus padres. Además, los cromosomas se condensan, desaparece la envoltura nuclear y se forma el uso mitótico o uso meiótico. La profase 1 es fundamental porque aumenta la variabilidad genética. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se colocan en el centro de la célula. A diferencia de la mitosis, aquí no se alinean los cromosomas individualmente, sino los pares de homólogos. Además, su orientación puede variar. Esto contribuye todavía más a la diversidad genética. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia polos opuestos. Pero atención a una diferencia muy importante. Las cromátidas hermanas todavía permanecen unidas. Esto diferencia la meiosis 1 de la mitosis. Al finalizar esta etapa, cada polo recibe un cromosoma de cada par de homólogos. En la telofase 1, los cromosomas llegan a los polos y puede volver a formarse la envoltura nuclear. Después ocurre la citocinesis y la célula se divide. Ahora tenemos dos células, pero estas células ya tienen la mitad del número de cromosomas respecto a la célula original. Sin embargo, los cromosomas todavía tienen sus dos cromátidas. Y aquí comienza la segunda división. En la profase 2, las dos células vuelven a organizar sus estructuras para dividirse. Se forma nuevamente el uso y los cromosomas se preparan para separarse. A diferencia de la meiosis 1, no se vuelve a duplicar el ADN. Durante la metafase 2, los cromosomas se alinean individualmente en el centro de cada célula o en el ecuador de cada célula. Los microtúbulos se unen a los cromosomas para poder separar posteriormente sus cromátidas hermanas. Ahora sí llega el momento de separar las cromátidas hermanas. Durante la anafase 2, las cromátidas se separan y se dirigen hacia polos opuestos. En este aspecto, la anafase 2 se parece bastante a la anafase de la mitosis. Finalmente llegamos a la telofase 2. Los cromosomas llegan a los polos, se forman nuevamente los núcleos y ocurre la citocinesis. El resultado final es sorprendente. De una célula inicial obtenemos 4 células hijas. Estas células son haploides, es decir, tienen la mitad del número de cromosomas. Además, debido al crossing over y a la distribución independiente de los cromosomas, estas células son genéticamente diferentes entre sí. En conclusión, aunque la mitosis y la meiosis son divisiones celulares, cada una tiene una función diferente. Así que la próxima vez que pensemos en una célula dividiéndose, podemos imaginarla como una pequeña fábrica que debe copiar, organizar y repartir su información genética. Muchas gracias por su atención.